La señora Katia González por aquella resolución de pérdida de investidura, la 431. Luego de eso, bueno, nos abocamos al estudio del expediente en sí. Hace poco me reuní con los demás asesores jurídicos del Senado, Marcos Com y el doctor Emilio Camacho. Intercambiamos criterios y bueno, ahí tenemos una conclusión que básicamente consiste y está amparada en la Constitución en una serie de artículos, el artículo 3 de independencia de los poderes, el artículo 137 de la primacía de la Constitución, de que carecen de validez todos los actos contrarios a ella, el artículo 260 sobre la competencia de la Sala Constitucional para tratar este tipo de cuestiones, y también el artículo 256, párrafo 2, que habla que toda sentencia judicial tiene que estar amparada en la Constitución. Como ven, todas estas normas presuponen y colocan a la Constitución como norma suprema de la nación. Bueno, y en base a eso nosotros analizamos el expediente. Vimos que el Senado, en aquella sesión de destitución de la ex senadora Katia González, ya trató e hizo un control de constitucionalidad en base al artículo 137, y notamos que esa tarea todavía no fue realizada por la Corte Suprema de Justicia. Entendemos que cada órgano del Estado tiene sus propias funciones y competencias. Yo, cuando era senador, varias veces dije, ahora repetimos, que la función uno y primera de todo legislador es velar por el cumplimiento de la Constitución. Y bueno, y ahora consideramos que el campo de acción, el campo de decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia, y eso en una breve y respetuosa nota decimos, y a través del presidente, quien representa al cuerpo y al Senado, a la Corte Suprema de Justicia, que realicen el control de constitucionalidad y ahí viene la clave de todo, de la resolución 429 de 2023. Ustedes, si se fijan en los archivos, varias veces, casi todos los medios han hablado que establecer una mayoría calificada para la pérdida de investidura era un autoblindaje. Creo que repetidas veces fue titular de medios, y muchos de mis colegas, porque a mí me tocó tener varios procesos de pérdida de investidura, compartían ese criterio. La Constitución claramente dice que en caso que no se establezca una mayoría expresamente establecida en la Constitución, regirá una mayoría simple de votos. Doctor, ¿ese dictamen no es vinculante a lo que pueda decidir la Corte finalmente? Estaba terminando y generalmente me cortan así. Bueno, para terminar el razonamiento, sí. La mayoría. Claro, básicamente eso, ¿verdad? Fijar que la Corte analice la resolución 429 de 2023 si es o no constitucional, porque en muchas referencias en el dictamen fiscal, por ejemplo, se habla mucho del proceso en sí y de la falta de apego del Senado a esa resolución. Incluso habla de un control constitucional, pero no analiza la constitucionalidad de esa resolución, que es la que orientó, la que guió, y la que la ex senadora Katia, a través de su abogado, tomó como cierta y como constitucional para decir que el Senado salió de esa resolución y aplicó otro procedimiento que no era constitucional. Para graficar mejor nada más, doctor, usted lo que sostiene entonces es que el Senado obró como corresponde al momento de destituir a Katia González al respetar solamente lo que dice la Carta Magna. Acá lo fundamental es que el Senado ya obró, y nosotros debemos y esperamos conocer qué opina la Corte Suprema de Justicia en su ámbito de competencia sobre la resolución 429. Les repito, si se fijan en los archivos, los antecedentes de todos los casos, la gran mayoría de la doctrina, de la opinión pública, de mis ex colegas senadores,
manifestaron que la resolución, fijar una mayoría absoluta, como hizo la resolución 429, es inconstitucional. Va contra el artículo 185, que le repito, claramente dice que en caso que la Constitución no fije una mayoría establecida, regirá la mayoría simple de votos. En resumen, entonces, lo que usted señala es que el Senado aplicó lo que establece la Constitución Nacional para destituir a la ex senadora. El Senado ya hizo su control de constitucionalidad, está en las actas y está en el propio expediente. Cuando dicen este reglamento, el 429-2023, está por debajo de la Constitución. Y la Constitución establece claramente, y repito, en caso que no se establezca una mayoría de votos, será y regirá la mayoría simple. Y en este caso se estableció por reglamento una mayoría cuando la Constitución dice solo cuando la Constitución... Lo que ustedes esperan entonces es que la Corte diga que esa resolución aprobada en diciembre pasado es inconstitucional. Que de una vez opina al respecto. Nosotros somos respetuosos, incluso en la nota firmada por el presidente y un tema que nosotros compartimos con él, y por eso se aduce al artículo número 3 de la Constitución. Este es un sistema de independencia, recíproco control, equilibrio, tal cual como dice la Constitución, y sobre todo un respeto a cada institución y al trabajo hecho ¿Hay un por cada tiempo institución. máximo mínimo para la expedición por parte de referirse de la Corte? Eso hay que preguntarle a ellos. Bueno, ustedes saben que muchas de las cuestiones ellos resuelven cuando terminó todo. Pero basándonos justamente en ese respeto a la institucionalidad que menciona, doctor, en caso de que la Corte se expida a favor de la ex senadora, ¿el Senado va a adoptar, va a aceptar esto de que ella regrese a su banca si así lo decide la Corte?